He-Man es una historia sumamente heterosexual donde un príncipe rubio, que por algún motivo siempre vestía ropa de color rosa, usaba una espada excesivamente fálica para convertirse en un vikingo semidesnudo que se autodenominaba como el hombre más poderoso del universo. Y al menos lo era, hasta el día en que Munra el Inmortal le atravesó el orto con su propia espada de Grayskull. Ok, dejando de lado las bromas, al igual que los Thundercats, He-Man fue una serie que marcó a toda una generación. Si bien es cierto que nació siendo únicamente un pretexto para que Mattel vendiera juguetes, esta logró trascender mucho más allá de este hecho. Prueba de ello es que a más de 30 años de distancia, He-Man puede presumir que tuvo mejor animación y mejores tramas que muchas series del año 2016. Así que en honor a este gran héroe de acción, ahora vamos a analizar la historia del principal villano de la franquicia. Este no es otro que Skeletor. La historia de Skeletor y la de He-Man en general empezaron en una serie de mini cómics que venían incluidos con las figuras de acción originales. En esta serie de cómics no existía el príncipe Adam ni la corte de Eternia, ni muchos otros elementos que actualmente son comunes en la mitología de He-Man. En estos pequeños cómics, He-Man era el líder de un grupo de cavernícolas que vivían en una jungla durante la Edad de Piedra, y cabe decir que He-Man no tenía ningún poder sobrehumano, él simplemente era el cavernícola más fuerte del grupo. Hay que resaltar que estos pequeños cómics tenían más bien el formato de un libro de cuentos de hadas clásico, ya que solo mostraban una imagen por página y el resto era únicamente texto. En estos cómics se narraba que Skeletor es un habitante de otra dimensión. Según se nos dice, en esta dimensión existe toda una raza de seres como él. De acuerdo a estas historias, la dimensión de origen de Skeletor atravesó por un gran evento conocido como la Gran Guerra. Esta Gran Guerra terminó con la apertura de una gigantesca brecha dimensional. Esta brecha fue lo que permitió que Skeletor llegara hasta el reino de Eternia. A lo largo de esta época, la principal motivación de Skeletor era reabrir la brecha dimensional, pero no con el objetivo de volver a su casa, sino con el objetivo de que toda su raza pudiera llegar a colonizar Eternia. Esto debido a que su dimensión de origen se encontraba sumamente devastada. Todas estas historias fueron abandonadas con el inicio de la caricatura clásica de Filmation. Por ende, se puede suponer que estos cómics son básicamente un Elseworld. Ya en la serie de Filmation, el nombre de Skeletor era más bien el apodo con el cual la bruja del castillo Grayskull solía referirse a un demonio venido de otra dimensión. En los primeros capítulos de la serie, Skeletor es representado como un cruel señor de la guerra que domina el lado oscuro de Eternia desde su palacio que se encuentra en la cima de la montaña de la serpiente, y cabe decir que Skeletor también se ha autonombrado el señor maligno de la destrucción. En esta caricatura también se nos explica que Skeletor aprendió magia de Hordak, un poderoso señor de la guerra del planeta Eteria, el planeta hermano de Eternia. En la película animada de El secreto de la espada, descubrimos que de hecho Skeletor traicionó a Hordak, esto con el fin de apoderarse de la montaña de la serpiente. Hay que recalcar que si bien en los primeros capítulos de la serie Skeletor era un villano bastante frío y calculador, la censura de aquella época obligó a que los guionistas censuraran muchísimo la personalidad de Skeletor, y este pasó a convertirse en un villano cómico que solía fracasar una y otra vez en sus intentos por derrotar a He-Man, y estos fracasos se debían principalmente a su propia incompetencia. Tras la cancelación de la serie de Filmation, esta siguió en una serie de minicómics. La más importante de todas estas historias de los minicómics fue sin lugar a dudas la búsqueda de Keldor. En esta historia, el rey Randor procede a explicar que él solía tener un hermano llamado Keldor, que estaba intentando convertirse en un poderoso hechicero. Desafortunadamente, en una ocasión, uno de sus hechizos salió bastante mal, y accidentalmente abrió una grieta dimensional que lo arrojó a algún lugar desconocido del universo. Con el objetivo de descubrir qué fue lo que pasó con Keldor, los héroes le piden a la bruja del castillo Grayskull que mire más allá del velo dimensional. Pero justo cuando esta está por encontrar a Keldor,
Skeletor interrumpe la ceremonia, y aunque este como de costumbre fue derrotado por He-Man, logró distraer a la bruja lo suficiente para que ésta no pudiera averiguar qué fue lo que pasó con Keldor. Hasta este momento de la historia de Skeletor, la única cosa consistente en su historia de fondo era que de hecho él es un ser que vino de otra dimensión. Este hecho, sumado a la historia de Keldor, hizo que la mayoría de fans especularan que de hecho Skeletor es Keldor y que por ende él sería el hermano del Rey Randor y el tío de He-Man. El propio escritor de los minicómics, Steven Grant, mencionó que la idea original de Mattel era que se revelara que Skeletor es de hecho el tío de He-Man, que se encontraba poseído por una entidad demoníaca. La idea original para el final de la serie era que de hecho He-Man y sus amigos encontraran una forma de revertir esta posesión demoníaca y que así Skeletor volviera a ser Keldor. Desafortunadamente, tanto la animación como los cómics fueron cancelados y esta idea jamás se materializó, al menos no de la forma que sus autores originalmente la habían planeado. La siguiente gran aparición de Skeletor fue para la serie de las nuevas aventuras de He-Man. En esta serie vemos cómo el planeta futurista de Primus está siendo atacado por los mutantes que habitan el planeta vecino de Denebria. Estos constantes ataques de parte de los mutantes obligan a que los habitantes de Primus viajen al pasado para solicitar la ayuda de He-Man. Desafortunadamente, cuando He-Man emprende el viaje hacia el futuro, es seguido por Skeletor, quien logra llegar hasta Primus. Una vez en el futuro, Skeletor hace una alianza con los mutantes y les ofrece ayudarlos a conquistar el planeta de Primus a cambio de que ellos lo ayuden a destruir a He-Man. Hay que decir que Skeletor tuvo muchas curiosidades a lo largo de esta serie. La primera de ellas es que Skeletor tuvo 3 diseños diferentes en la serie que solamente duró 65 capítulos. La personalidad de Skeletor y su forma de actuar también eran muy diferentes. A diferencia de la serie pasada, en esta caricatura Skeletor logró derrotar a He-Man en un par de ocasiones, logrando anotarse 2 victorias muy importantes. Inclusive, en el final de la serie, él y los mutantes lograron conquistar Primus, aunque fue una conquista temporal, pues al final de todo y como siempre, He-Man salvó el día. Y lo más importante que hay que recalcar es la personalidad de Skeletor. Aquí Skeletor era representado como un villano loco que tenía constantes cambios de humor. En algunos momentos él era representado como una especie de payaso malvado que veía su enemistad como He-Man como una mera fuente de entretenimiento barato. Pero de igual manera había momentos en los que Skeletor de la nada se tornaba sumamente violento y llegaba a golpear e inclusive asesinar a sus seguidores sin ningún motivo en especial. Esta locura de Skeletor fue tanta que inclusive el actor de voz Camper Lane, que le dio voz a Skeletor en esa caricatura, mencionó que él basó su trabajo en el trabajo de Mark Hamill dándole voz al Guasón en la serie de Bruce Timm, ya que consideraba que Skeletor en esta serie era una especie de Joker. Y la siguiente gran aparición de Skeletor fue para la serie animada de Mike Young. Aquí se nos explica que Skeletor originalmente era Keldor, el medio hermano por línea paterna del Rey Randor. En una parte de la serie se nos explica que Keldor intentó un golpe de estado en contra de su hermano. Desafortunadamente la batalla se complicó bastante para las fuerzas de Keldor, al punto que Randor terminó desfigurando la cara de su medio hermano usando una botella de ácido. Al ver a su líder malherido y al borde de la muerte, sus secuaces decidieron llevarlo al templo de Hordak para que el hechicero pudiera curarlo usando sus grandes dotes mágicos. Hordak le dijo a Keldor que podría curarlo, pero que esto tendría un gran precio para su cuerpo. Keldor decidió aceptar la ayuda, ya que sabía que él no podía sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Hordak cumplió su parte del trato y logró curar a Keldor y alejarlo de las garras de la muerte. Desafortunadamente, al usar su magia, destruyó todo el tejido blando de la cabeza de Keldor, y de este modo su cabeza pasó a ser únicamente un gran cráneo. Al ver su nuevo estado físico, Keldor empezó a reír y no paró de hacerlo hasta que se volvió loco. De este modo, Keldor murió y Skeletor nació. Y cualquier parecido con el origen del Joker en la historia de Killing Joke es mera coincidencia. Hay que mencionar que en esta caricatura Skeletor originalmente no deseaba conquistar el castillo Grayskull. La obsesión de Skeletor por ese antiguo castillo surgió al ver cómo He-Man y sus compañeros defendían el castillo de una invasión externa.
El ver cómo todos estos soldados arriesgaban su vida para defender un viejo castillo fue lo que hizo que Skeletor se preguntara qué diablos había escondido en el interior del castillo Grayskull y que se obsesionara con conquistarlo. Y la última gran aparición de Skeletor ha sido en la serie de cómics del año 2012. En estos cómics se nos explica que Skeletor era originalmente Keldor, el hijo mayor del rey Mino y por ende el heredero al trono del planeta Eternia. Desafortunadamente Keldor era un hijo bastardo y un híbrido resultado de la unión del rey Mino con una Guard. Estos hechos avergonzaban muchísimo al rey Mino y por ello él siempre era bastante frío y distante con su hijo Keldor. Esta actitud del rey Mino alcanzó su cúspide el día en que Keldor arriesgó su vida para salvar la de su hermano menor Randor. Y el rey Mino, en vez de agradecerle a Keldor por su ayuda, decidió negarle su derecho al trono y nombrar a Randor el heredero al trono de Eternia. Todos estos hechos provocaron que Keldor se volviera una persona bastante fría y amargada. Y llegó el día en que al estar a punto de morir a causa de una maldición, Keldor asesinó a su hermano Randor mientras dormía y posteriormente se bañó en su sangre para convertirse en Skeletor. Y ya una vez convertido en Skeletor, juró que no descansaría hasta ser el único gobernante de Eternia y así recuperar su derecho de nacimiento. También hay que resaltar que en este cómic se revela que Skeletor y Hordak son solamente peones que están trabajando para un poder muy superior y más maligno que ellos. Y bueno chicos, esas son las principales cosas que yo quería contarles acerca de Skeletor. Díganme qué más les gustaría saber acerca del universo de He-Man. Y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.